hábito de tener fe. Y vamos a pasarnos el día de hoy en el pasaje guía que nos va a guiar, que es Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y les voy a motivar que lo que Dios les vaya hablando, lo vayan poniendo en los comentarios para que más hermanos sean edificados con la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 19, versículo 26. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El día de hoy vamos a hablar del hábito de Jesús de tener fe, que implica el tomar la decisión de confiar y de creer lo que Él ha dicho en su palabra, sin importar la situación que estemos enfrentando. En esta semana encontré dos frases que me bendijeron mucho y quiero hablarte una de ellas. Esta frase dice: la fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. ¡Wow! Jesús en múltiples ocasiones nos habló acerca de la importancia de que tú y yo aprendamos a tener fe. Ya que de acuerdo a algunos versículos de la Biblia puedes encontrar en Hebreos capítulo 11 versículo 1, ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Pero quiero que entiendas esto: el hecho de que Dios nos haya dado fe no significa que no van a haber problemas, sino que en medio de los problemas y en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida podemos confiar de que si Jesús está con nosotros, vamos a estar bien. Jesús en distintas ocasiones nos enseñó cómo tener fe, cómo desarrollar la fe, cómo acrecentar la fe. Jesús confió en su Padre siempre, en medio de cada situación. Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad. Él no tuvo que ver para creer. Jesús creyó al Padre y el Padre siempre cumplió su palabra. ¿Cuál es el gran problema de algunos cristianos por el cual no podemos ver las cosas realizadas o hechas sobre nuestra vida? Es que tenemos fe, pero hemos puesto nuestra fe en los lugares incorrectos. Ya que algo que nos demuestra Jesús acerca de la fe es que tú y yo debemos de tener fe, pero lo que ya está escrito en su palabra. Ya que la Biblia enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y existe algo que significa caminar en fe sobre el poder de la palabra. Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre, aun cuando las cosas se habían puesto en contra. Jesús aprendió a confiar y a depender totalmente de la presencia del Señor. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 36, Mateo capítulo 26, versículo 36, la palabra del Señor nos enseña cómo Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre, aún en el jardín del Getsemaní, aunque las circunstancias lo angustiaban profundamente. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice, Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a sus dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró en rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu perfecta voluntad. Escucha esto. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Eso implicaba que en su imagen eterna, Jesús sabía todo lo que iba a pasar en la cruz. Jesús sabía que iba a ser herido, Jesús sabía que iba a ser lastimado, Jesús sabía que le iban a arrancar las barbas, Jesús sabía que iba a llegar a la cruz, que le iban a poner clavos en las manos y en los pies, que iba a ser traspasado con una lanza en el costado. Y la Biblia enseña que Jesús fue al íntimo, al secreto, y oró al Padre y le dijo: Señor, si no es tu voluntad que pase esto, pase de mí esta copa. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Señor, yo no quiero ir a la cruz, yo sé lo que esto me va a costar, yo sé que me va a doler, yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a padecer, pero también ves a Jesús en el momento más difícil de su vida, lleno de fe. Porque en vez de que Jesús le dijera: no quiero ir, Jesús le dijo: confío en ti, que se haga tu perfecta voluntad. Eso es tener fe. Ya que escucha, el hecho de que Dios nos ama no significa que Dios nos va a librar de los problemas de esta vida, pero significa que en medio de los problemas podemos confiar que Dios va a estar con nosotros y que si Dios está con nosotros, vamos a estar bien. Hay una frase de un pastor norteamericano llamado Ed Cole que dice lo siguiente: usted honra a Jesús cuando actúa con fe, de acuerdo con lo que el Padre ha hablado a través de la palabra. Usted actúa en fe cuando camina de acuerdo con lo que el Padre ha hablado en su palabra. La voluntad del Padre es que Jesús fuera a la cruz. Y Jesús aprendió a rendirse a la voluntad del Padre, por difícil que ésta pareciera, por duro que esto pareciera. Jesús reconoció que cualquier cosa que Dios deseara era mejor. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y alguien que tiene la fe correctamente puesta en Jesús entiende este principio. Lo que el Padre tenga para mí es mejor que lo que yo pueda imaginar o lo que yo pueda pedir. Alguien que tiene fe le dice a Dios: Señor, yo quiero esto, yo deseo esto, pero tengo fe en que harás tu perfecta voluntad y que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida. Escucha esto: los hombres, por causa de la falta de fe, hemos cometido muchos errores. Ya que lo puedes ver a través de Abraham. Aunque la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe, en una ocasión Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, él siendo un hombre de casi 100 años, su esposa una mujer de casi 90 años, y Dios le dijo: te daré un hijo. La Biblia enseña que ellos se desesperaron, ¿verdad? Que la esposa de Abraham, Sara, le dijo: el Señor ya se tardó, tal vez Dios te dijo que tendrás un hijo, pero yo no te lo voy a dar, de alguna otra forma lo habremos de tener. Y la Biblia dice que terminó teniendo un hijo de una de sus criadas. ¿Por qué? Porque no aprendió a esperar en fe, no aprendió a permanecer en lo que el Padre había hablado. Y uno de los errores más grandes que cometemos como cristianos es que el Padre nos ha hablado cosas y no aprendemos a permanecer en su palabra. Tal vez Dios te dijo: te voy a bendecir. Y algunos dicen: Dios se tardó en bendecirme, tengo que hacer algo, tengo que irme a otro lugar, tengo que salir de mi tierra para que Dios me bendiga. Pero entiende esto: la fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida.
La fe desafía el corazón del Padre para que cumpla sus promesas. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento. La fe es aprender a decirle al Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, confío en ti y sé que voy a estar bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escucha esto, la fe abraza la voluntad de Dios aun cuando su voluntad no tenga explicación en ese momento. Podemos ver a Jesús y que Jesús practicó la fe cuando se encontraba en la cruz. Lucas capítulo 23 versículo 46 dice: entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba declarando que aún en medio de la cruz, cuando estaba a punto de morir, confiaba que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Necesitamos de esa fe levanta muertos. Necesitamos aprender a confiar en el Señor aún a pesar de nuestras circunstancias. Jesús tomó todo lo que había hecho, todo su sufrimiento, y lo colocó en las manos del Padre, confiando que en su plan sería cumplido. Jesús no pudo ver el plan de Dios completo en ese momento, pero confió que su voluntad se habría de cumplir. La verdadera fe simplemente busca a Dios, no evita a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas. Otro punto acerca de la fe es que Jesús creyó que Dios podía hacer las cosas que eran imposibles para el hombre, pero que eran posibles para Dios. Mateo capítulo 19 versículo 16 dice lo siguiente: Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús creyó que Dios podía hacer de las cosas imposibles algo posible. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. La verdadera fe dice esto mismo: Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora. Hay una frase de un predicador llamado Kane Manry, el cual dice: si se quitan todos los riesgos de tu vida, la fe resulta innecesaria. La fe requiere riesgos para crecer y para ser. Dios permite situaciones complicadas en tu vida para que aprendas a desarrollar tu fe. Y tenemos una seguridad: si las situaciones difíciles de tu vida no logran alejarte del Señor, nada ni nadie lo podrá hacer. Jesús creyó que el Padre podía levantarle aún de entre los muertos. Escucha esto: hay una frase en el mundo que dice: todo tiene solución menos la muerte. Y Jesús creyó que el Padre tenía solución aún para la muerte. Wow, eso es tremendo. Dice Mateo capítulo 20 versículos 18 y 19: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Esa era la fe de Jesús. La fe de creer que se había entregado todo por el Padre, aún en la muerte el Padre le habría de levantar. Jesús esperaba confiadamente en que Dios iba a levantarlo de la muerte tal y como lo había prometido. La fe cree que la tumba
no es el final de la vida, sino que habrá una resurrección. Fe es creer que en medio de un callejón sin salida, Dios tiene la puerta para salir. Fe es creer que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús creyó que el Padre le escucharía y respondería sus oraciones siempre. Dice Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¡Wow! ¡Qué gloriosas palabras de Jesús! La fe de Jesús le llevaba a creer que Dios lo escuchaba en todo lo que le pedía al Padre. Jesús nunca dudó de que Dios respondiera sus oraciones. La fe es el único medio por el cual nuestra oración es escuchada por Dios y es contestada. Escucha, Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno de los obstáculos más grandes de nuestra fe es que a veces la fe se llena de dudas. Oramos porque cambie nuestra situación con nuestro esposo, y en el momento en el que oras, tu fe crece y dices: Dios lo va a cambiar. Pero sales de tu lugar seguro, sales de tu intimidad, y al otro día dices: no, ¿qué va a cambiar si 20 años ha sido el mismo, 20 años más va a seguir siendo el mismo? Escucha esto, amado hermano. El problema por el cual no podemos ver mucho de lo que el Padre nos ha prometido es que nuestra fe dura poco tiempo y caduca con facilidad. Pero quiero que entiendas esto: si Dios lo dijo, Dios lo hará. A veces pasa dentro de la iglesia. El domingo el pastor te da un mensaje de fe, sales lleno de fe, lleno de expectativa, pero en la semana esa fe se apaga. Esa es la consecuencia por lo cual no podemos ver mucho de lo que Dios tiene para nosotros. John Manson, un predicador de Estados Unidos, dice lo siguiente: el remordimiento mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe siempre mira hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué frase! El remordimiento siempre mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor, pero la fe siempre mira hacia adelante. Así es que cuando tú pones tus ojos en tu pasado, estás dejando que el remordimiento gobierne tu corazón. El temor de las cosas que viviste. ¿Cómo va a cambiar si desde antes es igual? Estás poniendo tus ojos en el pasado. La preocupación mira alrededor. Pues ve, yo lo veo igual. Yo veo que nada ha pasado. Pero la fe siempre mira hacia adelante. No se enfoque en el pasado, en lo que pasó. No se enfoca en su situación presente, sino se enfoca en su situación futura, en lo que habrá de venir. Así es que es importante que alguien anote en los comentarios esta frase: el remordimiento mira hacia atrás, la preocupación mira hacia alrededor, pero la fe siempre mira hacia adelante. La duda es falta de fe acerca de que nuestra oración será oída o estorbada por Dios. Lo contrario a la fe es la duda, y la duda se origina del miedo de que nuestra oración no sea escuchada. Dice Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es movida por el viento y echado de un lugar a otro. No piense
tal hombre que recibirá algo del Señor. ¿Cuál es la respuesta para que Dios responda a todo lo que oramos? Pide con fe, no dudando nada. Pide con fe, no dudando nada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El deseo del corazón del Padre para tu vida es que aprendas a vencer la duda. Que sepas que tienes un Padre que siempre se preocupa por ti. Mateo capítulo 6, versículo 22 en adelante, te habla acerca de los afanes. Y hay un pasaje ahí mismo en donde te dice, hay gente que se preocupa por qué habrá de comer, o por qué habrá de beber, o por qué habrá de vestir. La gente que no conoce a Dios se preocupa de todo esto, pero sepan que el Padre ya sabe de lo que tenéis necesidad. Tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Y el desafío más grande del cristiano es aprender a permanecer en fe. Aun cuando las cosas no están saliendo como esperamos. Aun cuando Dios no nos ha dado lo que pedimos. Recuerda, la fe siempre camina con los ojos puestos hacia adelante, confiando en que el Señor estará con él y que Dios responderá todo lo que oramos en el nombre del Padre. Te voy a hablar, para terminar el día de hoy, cuáles son los enemigos de la fe y qué podemos hacer para fortalecer el hábito de la fe. Número 1, ¿cuáles son los enemigos de la fe? El primer y más grande enemigo de la fe es la incredulidad. Hay gente que dice, no puedo aceptar la palabra de Dios acerca de esto. Me es imposible pensar que esto pueda suceder. Escucha esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Tú y yo tenemos que luchar todos los días en contra de la incredulidad. Porque la incredulidad es lo que quiere apagar la fe que hay en nuestro corazón. Tal vez Dios te habló a través de su palabra, o a través de una prédica, o a través de un hermano, y Dios te dijo, Dios te va a bendecir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. El enemigo va a traer pensamientos de duda diciéndote, no te es posible, no va a cambiar, necesitas tú hacer algo al respecto. Pero escucha, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Así es que tenemos que vencer todo enemigo de incredulidad que hay en nuestro corazón, que nos detiene para cumplir la perfecta voluntad del Padre sobre nosotros. Segundo enemigo de la fe, los sentimientos. Hay gente que les hablan algo de parte de Dios y Dios les dice, Dios te dice, voy a levantar a tu esposo como pastor, voy a levantar a tus hijos. Y hay gente que no, yo no lo siento así, pero aunque Dios no lo haga, yo estoy bien. Escucha, la fe no es por sentir. La fe no tiene ojos, la fe no siente. La fe es una decisión de aceptación ante la perfecta voluntad del Señor. Así es que tú no necesitas sentirlo para creerlo. Basta en agarrarte en las promesas. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Tercer enemigo del hábito de la fe: opiniones ajenas. Opiniones ajenas. Hay gente que te va a decir, eso no fue lo que él dijo. Eso no es lo que ella te dijo. De acuerdo con los expertos, esto no puede suceder así. Escucha esto. Jesús en su ministerio le predicó a miles de personas. Esas miles de personas se resumieron en aproximadamente 400 discípulos. Esos 400 discípulos se redujeron en 12 discípulos.
Y vas a encontrar en los evangelios que de esos 12 discípulos, cada que Jesús iba a hacer un acto de fe, solo llamaba a 3. Lo puedes ver en un ejemplo en Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante, donde nos habla acerca de la hija de Jairo. La Biblia enseña que Jairo llegó y le dijo a Jesús: Jesús, mi hija ha muerto, entra a mi casa y ora por ella. Y Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, no está muerta, sino duerme. Y la Biblia enseña que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, habían personas que estaban llorando por la niña. Y la Biblia dice que cuando Jesús entró a orar por la niña, sacó a todos los que estaban llorando, sacó a los apóstoles y solo dejó dentro de la casa a los 2 padres de la niña y a 3 de sus discípulos, a Pedro y a los 2 hijos de Zaqueo. Y la Biblia enseña que Jesús oró por la niña y la niña se levantó. La pregunta es, ¿por qué cuando Jesús entró a orar y a creer que Dios podía sanar a esa niña, sacó de la casa a todos los demás? Porque la incredulidad de algunos puede frenar el milagro sobre otros. Creo que te tengo que repetir esto. La incredulidad de algunos puede frenar el milagro sobre otros. Posiblemente cuando Jesús dijera: niña, levántate, algunos podrían pensar o decir: ¿cómo se va a levantar si está muerta? Y eso podía ser un obstáculo para el milagro de esa niña. Y yo te pregunto, ¿quién tendría más fe que los padres de esa niña para verla revivir? Yo creo que los padres, ¿verdad? Cuando dijo Jesús: levántate, ellos han de haber tenido una expectativa en su corazón de decir y de creer: yo creo que Dios la puede levantar, yo creo que Jesús la puede levantar. Y la Biblia enseña que esa niña de 12 años se levantó de entre los muertos. Escucha, tienes que aprender a rodearte de gente de fe, ya que hay gente que con su incredulidad contagia. Gente que cuando les cuentas, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando llegamos a Cristo, mi papá, lo conté el día domingo, venía de una vida de alcoholismo, de una vida de drogadicción. Y recuerdo que Dios lo cambió, o sea, fue instantáneo lo que Dios hizo. De repente dejó el alcohol, las drogas, empezó a buscar a Dios. Y recuerdo que nació en nuestro corazón un deseo de hablar con toda nuestra familia el cambio que habíamos vivido. Y llegamos con algunos familiares que nos lo tomaron a bien y no, pues qué bueno que Dios cambió tu vida, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, qué padre. Pero yo recuerdo que llegamos a casa de una tía y mi papá se acerca y le dice: Dios cambió mi vida. He decidido dejar de tomar. Ahora voy a buscar a Dios. Quiero hacer las cosas bien. Y nunca se me va a olvidar que esta tía volteó a verlo y le dijo: uy, ¿tú crees que vas a cambiar? Toda tu vida has sido un borracho. Toda tu vida fuiste drogadicto. Y recuerdo que le dijo eso: te doy 6 meses para que regreses a como estabas. Escucha. Desde ese día han pasado más de 14 años y no hemos regresado a nuestro pasado. ¿Sabes por qué? Porque aprendimos a rodearnos de gente de fe. Escucha esto: la fe contagia, pero la incredulidad también. Y aunque Jesús se rodeaba de miles cuando predicaba, de cientos en la intimidad y de 12 en un lugar más íntimo, en algunos momentos solo se rodeaba con 3 discípulos. Mi teoría es creer que eran los 3 que tenían más fe, ya que dentro de los discípulos había un Judas con un corazón incorrecto. Había un Tomás que dudaba de todo. Pero Jesús aprendió a conectar su fe con la fe de otros. Las opiniones ajenas pueden provocar que tu fe se apague y que la incredulidad nazca en tu corazón. Cuida con quién te relacionas,
Busca relacionarte con gente de fe que cree en Dios, que cree que puede hacer hecho. Recuerdo que cuando se abrió la puerta de poder rentar la bodega allá en la iglesia, cuando nos dijeron van a estar pagando 12,000 pesos al mes, quiero ser sincero, mi fe estaba flaqueando. Yo dije, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para pagar 12,000 pesos al mes? Luego pagar el agua, pagar la luz, pagar todos los viáticos que se necesita. Escucha esto, veníamos de un lugar de 160 metros y pasar de un lugar de 160 metros a un lugar de 600 metros implicaba más sillas, más luces, implicaba más pintura, implicaba más gastos. Y yo decía, ¿de dónde vamos a sacar todo para pagar esto? Pero en vez de hundirme en la incredulidad, conecté mi corazón a gente que tenía más fe que yo. Uno de ellos, mi pastor. Yo le dije a mi pastor, ¿sabes qué, Paz? Está a la puerta, se abrió de irnos a una bodega y él me dijo, ¿cuánto pagas en este lugar? Pagábamos tanto, ¿cuánto vas a pagar en esta? Vamos a pagar tanto. Y él me volteó a ver y me dijo, para Dios nada es imposible. Si Dios les abrió la puerta, Dios les va a proveer. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Colgarme de la fe de mi pastor y decir, si él dijo y Dios dijo, yo lo creo y camino sobre esa palabra. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera rodeado de personas incrédulas? Y al decirles voy a pagar 12,000 pesos de renta con una iglesia de 60 personas, 70 personas, la incredulidad hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Eso es imposible, te vas a quedar endeudado, vas a dejar el lugar barato por irte al caro y al rato si no puedes pagar te corren y qué vas a hacer y a dónde vas a ir, ¿verdad? Pero escucha esto, aprende a relacionarte con gente que aviva tu fe, no que la apaga. Cuarto enemigo de la fe: la falta del conocimiento. La falta de conocimiento. Hay algunos que dicen, no estoy seguro, yo no sé si la Biblia dice eso. Yo creo que lo entendiste mal. Escucha, la falta de conocimiento es un enemigo de la fe. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y una de las formas en la que la verdad te liberta es que te liberta en un espíritu de fe. Cada que necesito fe para tomar una decisión, cada que necesito fe para dar un paso, corro a la palabra y veo ejemplos como el de Abraham, que creyó que con una mujer estéril podría ser padre de muchas personas. ¿Verdad? Me agarro de la fe de David, de creer que dentro de su linaje iba a venir el Mesías. Me agarro la fe de Noé, que creyó que en un lugar donde nunca había llovido iba a llover y que Dios le había mandado a hacer un arca. Y yo digo, si estos hombres pudieron creer cuando todo estaba en contra, si estos hombres pudieron creer cuando todos los juzgaban y los criticaban, si estos hombres pudieron creer cuando los ojos en lo natural no podían ver nada y creyeron en él y Dios les ayudó, yo también puedo creer. Así es que el antídoto, cuando está creciendo incredulidad en tu corazón, es meterles unas dosis de la palabra para que la fe se avive y sea llevada a un nuevo nivel. Así es que quiero terminar hablándote acerca de el hábito de fortalecer y formar tu fe. Pero para esto quiero describirte, de acuerdo a algunos estudios que he hecho, ¿qué es la fe? La fe es olvidar las cosas imposibles y tener esperanza que con Dios de tu lado todo es posible. La fe es creer en la habilidad del Padre para controlar todas las cosas. La fe es imaginar el futuro y confiar en el Señor. La fe es manejar el temor, rechazarlo para que se acrecente tu confianza
en Dios. La fe es encontrar seguridad en el Señor en medio de los tiempos difíciles. Así es que la pregunta es, ¿cómo formamos el hábito de tener fe? Número uno, la fe es como un músculo que necesita ser desarrollado. Te voy a repetir esto. La fe es como un músculo que necesita ser desarrollado. La pregunta es, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo hacemos que la fe crezca? La fe se desarrolla mediante la constante confianza en la palabra de Dios. La fe se ejercita en las situaciones difíciles de nuestra vida. La fe se acrecenta cuando confiamos y aprendemos a creer en el Señor en todo nuestro día. Así es que tú y yo debemos de entender que la fe es un músculo que necesita ser desarrollada. A.W. Townsend, un profeta de los años 60, dijo lo siguiente: la fe verdadera descansa en el carácter de Dios y no pide más prueba que la perfección moral de aquel que no puede mentir. Es suficiente con que Dios lo diga. ¡Wow! Me encanta esta frase. La fe descansa sobre la verdad de que Dios no miente. Alguien que tiene fe, lo único que necesita saber es que Dios no miente. Eso es suficiente prueba de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Así es que tú y yo tenemos que esforzarnos por desarrollar el músculo de la fe. ¿Cómo se desarrolla el músculo de la fe? En medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las tentaciones. Número 2, cuando estés pasando por un tiempo difícil, encuentra lo que Dios dice acerca de esa situación. ¿De acuerdo? Número 2, cuando estés pasando por tiempos difíciles, encuentra lo que Dios dice acerca de ese tema. Tú puedes pasar tal vez por un tiempo de enfermedad. Tu trabajo es leer la palabra y encontrar todos los versículos en donde Dios prometió que nos iba a sanar. Entonces ya no solamente vas a orar y le vas a decir al Señor, Señor, sáname, sino le vas a decir, tu palabra dice, Isaías capítulo 53, que por tu llaga sería curado. Tu palabra dice que tú serías ungüento para mis huesos, que en tu nombre serían llevadas enfermedades, serían llevadas dolores. Cuando tú tomas la palabra para atacar tu necesidad, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Así es que, ¿cuál es tu problema? Para todo problema hay versículos en la Biblia que Dios te dio en los cuales hay solución. Principio número 3. Olvida tus sentimientos. Olvida tus sentimientos. Los sentimientos y la fe no pertenecen al mismo equipo. Ambos tienden a chocar frecuentemente y siempre se impone lo más fuerte. Para que se imponga la fe, los sentimientos no deben de tener la última palabra. Hay gente que dice, un ejemplo, ¿no? Es que yo no siento que Dios me pueda ayudar. Es que Dios te va a ayudar no por lo que tú sientes, sino por lo que Él es. Así es que tienes que aprender a hacer a un lado lo que tú sientes, porque Dios no se basa en lo que tú sientes, sino Dios se basa en lo que Él es. Amén. Punto número 4. Cuarto principio que nos va a ayudar a acrecentar nuestra fe. Alégrate de que Dios conoce cosas que tú no conoces. Alégrate de que Dios conoce cosas que tú no conoces.
La palabra del Señor enseña en el libro de Ezequiel: así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En otras palabras, Dios te está diciendo: tal vez tú no sabes por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero fe es aprender a confiar que Dios no ha perdido el control de tu situación. Así es que aprende a alegrarte en la confianza de que aunque no sepas lo que está pasando y no sepas lo que está aconteciendo, Dios tiene el control. A Dios nada se le pasa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios es Dios. Todo lo sabe. Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es presente, omnipotente y omnisciente. Amén. Punto número 5. Escuchen esto. Comprende que Dios es. ¿Ok? Comprende que Dios es. ¿Dios es qué? Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. No hay nada que Dios no pueda hacer. Aleluya. Entonces, si Él es omnipotente y todo lo puede hacer, por supuesto que puede solucionar tu problema. Por supuesto que puede solucionar tus situaciones difíciles. Si Dios todo lo puede y Dios está contigo, ¿qué te preocupa? No olvides que Dios es omnipresente. Él está siempre, en toda parte, al mismo tiempo, y Él tiene la respuesta exacta para todo lo que necesitas. Y no olvides que Dios es omnisciente. Él conoce cada cosa del pasado, del presente y del futuro. Él conoce exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas y dónde lo necesitas. Creo que necesitas entender esto. Dios conoce exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas y dónde lo necesitas. Yo siento como cada vez más Dios me ayuda a afianzar mi fe, ¿verdad? Regreso con este asunto de la renta. Estar en esta bodega ha sido un desafío de fe. Y ha habido momentos en donde Dios sobreabunda en riquezas, en posesiones, y pagar la renta no es un lío, no es un problema. Pero a veces siento que Dios detiene un poco la economía de la iglesia para ayudarnos a crecer en fe. Y nos ha pasado que es tal vez domingo y el lunes tenemos que pagar la renta y nos faltan cantidades no de pesos sino de miles. Y a veces nos queda confiar en Dios y decirle: Señor, pues nada más nos queda confiar en ti. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Confiamos en tu presencia y hemos sido testigos de la provisión de Dios, que cuando menos lo esperamos, Dios abre una puerta, Dios toca el corazón de alguien, recibimos una llamada, un mensaje o algo pasa y recibimos lo que estábamos esperando. Nunca olvides esto. Dios conoce exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas y en dónde lo necesitas. Algo que he logrado entender y que ha afianzado mi fe es creer esto: Dios nunca llega tarde. ¡Wow! Dios nunca llega tarde. Y si no has resuelto un asunto pendiente de tu vida, no es que Dios no te ama, es que Dios te ama, pero todo tiene su tiempo. Y a veces Dios está esperando porque sabe cuándo va a soltar esa bendición. Dios está esperando porque está esperando el momento correcto para responderte, para ayudarte. Así es que no dudes en el Señor. Sexto principio que nos va a ayudar a crecer en el hábito de la fe. Compara lo que otros dicen y lo que tus circunstancias dicen con lo que la palabra de Dios dice. La pregunta es: ¿a quién le estás creyendo? Algunos le creen a lo que alguien dice.
Algunos le creen a lo que su circunstancia dice, pero algunos cuantos creemos sobre lo que la gente dice y lo que las circunstancias dicen en lo que Dios dice. Que no te importe lo que diga la gente. Yo no suelo mucho ver la televisión, pero hay ocasiones en donde pongo la televisión en las noticias y las noticias están llenas de cosas negativas. Y las noticias te dicen, este año va a ser el peor año económico para el país. Este año va a ser un año de crisis, un año de enfermedad. Y veo en lo natural y digo, pues tienes razón lo que dicen las noticias, porque veo el entorno y digo, pues hay enfermedad, hay escasez, hay crisis. Pero he decidido cerrar mis oídos a lo que el mundo dice, a lo que mis circunstancias dicen, para abrir mis oídos a lo que Dios dice. Escucha, el canal auditivo de tu corazón solo tiene un conducto. ¿Con qué estás llenando ese conducto? ¿Con lo que la gente dice? ¿Con lo que tus circunstancias dicen? ¿O con lo que Dios dice? Yo te motivo a que lo llenes con lo que Dios dice. Principio número 7. Para aprender a crecer en el hábito de la fe, aprende a esperar en el Señor. Aprende a esperar en el Señor. Puede haber un periodo de prueba antes de que llegue la respuesta, con el propósito de fortalecer tu fe. Pero quiero que entiendas esto: la fe se fortalece en aprender a esperar. Dios podría solucionar tu problema en un segundo. Dios podría cambiar tu situación en un momento. Dios no necesita unos días, Dios no necesita un mes, Dios no necesita un año. Pero si Dios no cambia tus problemas en un momento, es porque el tiempo te ayuda a madurar tu fe. Aprende a esperar en el Señor. Punto número 8. Comprende que hay maneras que no agradan a Dios. Comprende que hay maneras que no agradan a Dios. No olvides lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un predicador norcoreano que dice lo siguiente: emprenda algo tan imposible que a menos que Dios intervenga, esto esté destinado a fracasar. ¡Wow! Nuestro trabajo es creer en proyectos tan grandes que si Dios no interviene, vamos a fracasar. El día domingo en la iglesia vamos a tener culto de visión. Y Dios me ha permitido visionar lo que Él va a hacer con nosotros. Y, híjole, es que no sé si lo tengo aquí en mis apuntes, pero si lo tengo se los adelanto. ¿Alguien quiere que les lea lo que Dios nos ha dado como visión? Hoy se los voy a dar como primicia. ¿Sí? Si quieren que se los ponga, pongan amén o algo así ahí. Si no, mejor me espero y se los doy el domingo. ¿Sí? No veo ningún amén ahí. Entonces yo creo que han de querer para el domingo, para que no vayan a faltar. Ya estoy viendo algunos amén, algunos sí por ahí. Gloria a Dios. Ok. Con 2 que digan amén más, con eso les leo algo de lo que Dios me ha hablado. Escucha. Te voy a leer solo una pequeña porción de lo que Dios me ha permitido ver en este tiempo de ayuno y de oración. Esta es la visión de nuestra iglesia. Veo una iglesia con una visión unificada. Veo una iglesia con un llamado apostólico, visionaria por naturaleza. Veo una iglesia comprometida a impactar con valentía a millones para Jesucristo.
en todos los rincones de la tierra donde se necesite de un Salvador. Veo una iglesia que impulsa la causa de las iglesias locales en donde estén, animándolas a hacer todo lo que Dios los ha llamado a hacer. Veo una iglesia que se niega a conformarse con los triunfos del pasado y que camina constantemente mirando hacia el futuro. Veo una iglesia preocupada por las próximas generaciones. Veo una iglesia que tiene una visión que inspira y que influencia a millones. Veo edificios con dificultades por contener el crecimiento de todo lo que Dios está haciendo, ocupando terrenos y lugares que son milagrosamente provistos e imposibles de ignorar. Veo una iglesia que llama con un bienvenido a casa a todo hombre, mujer, joven y niño que cruce esa puerta. Veo una iglesia que adora apasionadamente y con excelencia. Veo pasión por Dios y por todo lo que esto implica. Veo una iglesia que está constantemente innovando. Una iglesia que lidera en la comunicación, en un mensaje que nos cambia a través de los medios masivos de comunicación, video y tecnología. Una iglesia con un mensaje que llega a las personas de todo el mundo a través de pantallas de televisión, llevando a Jesús a los hogares, a los palacios y a las cárceles. Veo una iglesia con un instituto de liderazgo de primera clase que levante, equipe y capacite a los jóvenes y líderes de jóvenes, ungiéndolos para que vayan por el mundo, graduados para que sirvan a Dios en todas las áreas de la sociedad. Veo una iglesia agradecida con sus líderes, unidos en su generación, con dones naturales y espirituales fuertes y genuinos, humildes, líderes que están dispuestos a pagar el precio por impactar a ciudades y a naciones, con grandes iglesias que glorifican a Dios. Veo una iglesia cuyo liderazgo está unido con su compromiso con ser auténticos, que tengan credibilidad y calidad del corazón de la iglesia de Jesucristo. Líderes que se atreven a ser ellos mismos y que viven según con lo que la palabra de Dios enseña. Veo una iglesia comprometida con ser una red de innovación que alcanza a miles de personas para nuestro Señor Jesucristo. Veo una iglesia comprometida a llevar el amor y la esperanza de Cristo a situaciones imposibles a través de la predicación del Evangelio, con un mandato que nos lleva a hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir los sueños y los anhelos de Dios. Veo una iglesia que ama, que busca y que es amigo del Espíritu Santo. ¡Wow! Esa es la visión de nuestra iglesia. ¿Y sabes algo? Es tan imposible cumplir esa visión que necesitamos de Dios en todas las partes de ese proceso. Sueño con una iglesia de miles. Sueño con auditorios que la gente vea y se queden sorprendidos. Sueño con misioneros enviados a todo el mundo. Sueño con todo eso. Y esta visión que Dios nos ha dado en Amigos del Espíritu es tan imposible de alcanzar que solo nos queda confiar y depender de Dios. Decidí tomar el desafío de John Hagee. Emprende algo tan imposible que a menos de que Dios intervenga, esté destinado al fracaso. La visión de nuestra iglesia es tan grande que necesita de todos.
para poderla cumplir. Y es tan grande que necesita de Dios. Y si Dios no interviene, la visión de nuestra iglesia está destinada al fracaso. Wow. Esto es algo que Dios me ha hablado en estos días de ayuno, de oración. Así es que el punto número 9 es: emprende algo tan grande que a menos de que Dios participe, esté destinado al fracaso. Y número 10, y con este termino: no mezcles la fe con tus presunciones. No pretendas que Dios vaya a hacer algo que esté dentro de tu voluntad y no de su soberana voluntad. Dios solo cumple aquellas cosas que caminan en la voluntad de su corazón, revelada por su Espíritu Santo. Fe es morir a las dudas, callar el desánimo y ser ciego a lo imposible. Fe es morir a las dudas, callar al desánimo y ser ciegos a lo imposible. Wow. Pues espero que la palabra de hoy haya sido de bendición. Hoy solo quise darles un adelanto de lo que voy a estar hablando el día domingo en la iglesia. Así es que pongan ahí en los comentarios: prohibido faltar este domingo, ya que este domingo vamos a estar celebrando nuestro culto de visión. Vamos a recibir la palabra profética de todo lo que Dios tiene para nosotros en este año. Así es que no se lo vayan a perder. Dios tiene cosas gloriosas. Y no quisiera terminar este tiempo sin poder orar para que Dios nos ayude a ir a un nuevo nivel de fe, para que Dios nos ayude a crecer en todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Así es que ahí en donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos y voy a orar por tu vida, voy a orar por tu corazón y voy a orar porque como iglesia Dios nos lleve a un nuevo nivel de fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Oro porque les des la gracia de tu Espíritu Santo de llevar su vida a un nuevo nivel de fe. Oro para que avive sus corazones, para que avive sus entendimientos y les pongas en el corazón la gracia de crecer en tu palabra, en tu corazón y en tu voluntad, Señor. Oro, Señor, para que nuestra fe desafíe lo sobrenatural que hay en ti, Señor. Y porque nos des la gracia, Señor, de soñar una iglesia que sea tan grande en su visión, que si no intervienes, esté destinada a fracasar. Todo demonio de incredulidad, todo espíritu contrario al Espíritu de Dios, que quiera apagar la fe en el corazón de mis hermanos, no tiene más parte ni suerte sobre sus vidas. Yo declaro que el Señor va delante de ustedes, que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yo les bendigo y les bendigo. Esto lo oramos y lo oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.